Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Estamos en la clase ya número 7 del taller de dibujo y pintura. Así que bueno, seguimos transitando por este camino de la pintura y de los colores que ya venimos hace 2 clases. Estas últimas 2 clases ya empezamos con esto. En las anteriores estuvimos con dibujo, en su introducción. Así que bueno, voy a dejar unos links para que ustedes puedan ver las clases anteriores y bueno, puedan, los que no me vieron antes, empezar desde un principio, ¿sí? Bueno, seguimos con pintura, ¿sí? Hoy vamos a ver, en la clase pasada estuvimos viendo lo que son los colores complementarios, los fríos y los cálidos, ¿sí? Así que bueno, hoy estaremos viendo un artista muy conocido, ¿sí? Mundialmente, que ha trabajado estos colores, ¿sí? Que nosotros hemos visto y los ha mezclado de una manera muy particular para su época, ¿sí? Este artista es Henri Matisse, que es un artista denominado fovista, ¿sí? De la vanguardia del fovismo. Las vanguardias, recordemos, que son corrientes artísticas, ¿sí? Del siglo XX en sus principios, de los cuales se corrían un poco del arte típico de aquel entonces, ¿sí? Era grupo de artistas que no quería seguir esa misma forma pictórica de la que se venía trabajando, ¿sí? De las que se presentaban en los salones de arte de aquel entonces, ¿sí? Y de alguna manera necesitaban expresarse de lo que ellos se sentían. Eran artistas, como también, no solo artistas, también todos los protagonistas del arte, de la cultura de aquel entonces, ¿sí? Se juntaban, hablaban sobre arte, sobre todo lo que estaba pasando en aquel entonces, escritores, teatro, ¿sí? Artistas plásticos, y bueno, y todos estos pensamientos que ellos tenían lo expresaban por medio de sus obras, ¿sí? Entonces, un poco era eh, para esa época visto como algo novedoso, ¿no? Como algo que también inquietaba en aquel entonces a todo el ambiente artístico que solía manejarse, ¿sí? De moda, ¿no? Ese arte que estaba de moda, bueno, los vanguardistas llegaron para quebrar todo esta forma de pensamiento, ¿sí? Y ahí exponerse ellos y a decir, bueno, acá estamos, eh, para, bueno, decir lo que ellos pensaban con respecto al arte y cómo ellos plasmaban estos pensamientos en sus obras, ¿sí? Una de estas vanguardias, ¿sí? Una vanguardia puede ser también que fue, ¿sí? Fue el cubismo, ¿sí? También fue eh, el surrealismo, ¿sí? Vanguardias conocidas, y una de estas era el fauvismo. Bueno, el fauvismo nace en 1904, 1905 aproximadamente, ¿sí? De las cuales es una particularidad de estos artistas de cómo trabajaban. Los fauvistas se denominó así con ese nombre porque un crítico de arte en el salón de arte de aquel entonces, cuando se presentaron estas obras, este crítico, ¿sí? De arte dijo que pintaban como unas fieras porque sus colores eran muy exaltantes, ¿sí? Rompieron totalmente con la forma tradicional de aquel entonces los denominó como fieras, ¿sí? Y fieras fauve, que es en francés, ¿sí? Y esto mismo, esta crítica, bueno, la tomaron como algo propio los artistas que fueron criticados, y ellos mismos se autodenominaron fauvistas, ¿sí? Así que bueno, uno de estos fauvistas era Henri Matisse, que fue uno de los que de alguna manera comenzó con esta vanguardia, uno de los precursores, y
tenía una particularidad en sus pinturas que ahora vamos a ver, de las cuales rompió con la tradición de pintar lo que se veía tal cual, ¿sí? Nosotros venimos de alguna manera en este taller de dibujo y pintura, como yo les dije, necesitamos de alguna manera ver cómo trasladar lo que nosotros vemos, ¿sí?, a nuestro espacio, ¿sí? También los colores, bueno, pero en este caso vamos a corrernos un poquito. Estuvimos viendo la clase pasada colores, vimos a Le Parc, ¿sí?, que eran, trabajaba Le Parc con colores de la gama cromática, ¿sí?, y los plasmaba dentro de figuras geométricas. Bueno, estuvimos viendo sus colores en su plenitud, ya que cada uno se veía separado, ¿sí? Podíamos ver los complementarios, los terciarios. Bueno, vamos a ver, vamos a corrernos un poco de esto de los colores en su plenitud, y vamos a ver unas manchas mucho más desordenadas, ¿sí? Cuando yo me refiero a manchas desordenadas, ahora vamos a ver el trabajo de Matisse, me refiero a superposición de manchas, y una mancha quizás arriba de la otra, ¿sí? Una mancha rápida, ¿sí? Una pincelada rápida, a eso me refiero, a pincelada, y cómo los colores fueron más allá, ¿sí? Nos vamos a correr un poquito del degradé, que el degradé vamos a seguir viéndolo, no nos vamos a olvidar, pero vamos a corrernos un cachito, porque lo que me interesa ahora, y por eso cito a este artista, es la temperatura del color, los contrastes de color, el valor, ¿sí?, y su saturación. Cuando me refiero a saturación es la intensidad del color. La intensidad del color es la fuerza del color que tienen. No es lo mismo un rojo apagado que un rojo intenso, bien encendido, ¿sí? Cuando está ese color encendido, ¿no? Intenso, como les estoy diciendo, bueno, eso es la saturación del color. Bueno, estos puntos que vamos a ver, temperatura, valor, saturación, ¿sí?, y los colores complementarios. A temperatura me refiero a fríos y a cálidos, que estuvimos viendo en la clase pasada. Son todos los aspectos que tenía en cuenta Matisse al realizar sus obras. Así que bueno, vamos a ver sin perder tiempo una de las obras de Matisse. Bueno, ahí está, ahí vemos. Bueno, lo que tenía Matisse, bueno, antes de verlo, su trabajo, vamos a ver un poquito, a hacer un pequeño repaso rapidito de lo que estuvimos viendo, ¿sí?, la clase pasada con respecto al dibujo. Bueno, lo que tenemos acá son colores primarios, ¿sí?, que estuvimos viendo, el amarillo, azul y rojo. Colores secundarios, los colores que nacían de la mezcla de esos tres colores, y los colores terciarios, que son los colores de los secundarios que tenían a los costados, ¿sí? Tenemos todos los colores acá. Después tenemos los complementarios. Recuerden que los complementarios son aquellos colores, ¿sí?, que se complementan y que se exaltan una vez que se juntan, ¿sí? Los dos colores, al estar juntos, su contraste, su diferencia sobresale mucho más, ¿sí? Tenemos el violeta con el amarillo, el rojo con el verde y el azul con el naranja. Estuvimos viendo el trabajo de Le Parc, que suele, mezclar también estos complementarios, juntarlos, estos colores complementarios, generando esta sensación visual. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que son colores complementarios. Si podemos ver, fíjense en el rojo, ¿sí?, empezando de arriba a la izquierda, el rojo el verde con un fondo rojo. Fíjense lo fuerte que es ese verde. Quizás si estuviera sobre un fondo blanco, el color verde sería menos intenso, pero para ponerlo con este color sobresalta más. Y el rojo también, ¿sí? Se genera una exaltación de color. También pasa con el azul y el naranja, fíjense con el violeta y el amarillo, el verde y el rojo de nuevo, pero contrario, ¿sí? Abajo lo mismo, contrario, fondo naranja, cuadrado verde,
y fondo amarillo, y el cuadrado chico violeta, ¿sí? Fíjense lo bien que quedan, que si quizás mezclan otros colores con estos fondos, ¿sí? Puede ser que no tenga la misma sensación visual que con su complementario. Acá tenemos los cálidos y fríos, ¿sí? Recordemos, como hicimos en el círculo cromático, ¿sí? Están divididos en dos. Los cálidos son lo que nos da la sensación de temperatura de calor, y los fríos la sensación contraria. Recordemos bien, miremos bien los colores. Recordemos que lo habíamos marcado también en nuestro círculo cromático en la clase pasada. Bueno, acá tenemos unos ejemplos de la temperatura de color, lo que puede generar la temperatura de un color, de cálidos y fríos. Fíjense esta pareja, ¿sí? Son figuras diminutas, ¿sí? En las que están paseando sobre un paisaje en donde se puede dividir claramente, por eso puse este ejemplo, claramente la temperatura del color. Fíjense del lado derecho todos los colores fríos y cómo me da esa sensación de lluvia, ¿no? De atardecer o de amanecer también podría ser. Y tenemos del lado izquierdo, ¿sí? Todos los faroles encendidos, donde la luz de ese farol nos da la sensación de que están todos, ¿sí? Largando calor, ¿no? Largando luz y calor, ¿sí? Y me da la sensación también de esa temperatura. Fíjense en todos los detalles de la pintura, ¿sí? Y cómo va trabajando el artista entre color y color. Y acá tenemos, ¿sí? Colores fríos y colores cálidos, pero con fondo contrarios. Fíjense el brazo, que es un cálido con un fondo frío, y el frío con un fondo cálido. Fíjense también el brazo del cálido como tanto del frío, ¿sí? Los brazos están con todos los colores. Fíjense el cálido con todas las gamas de los colores, tanto primarios, amarillos, naranjas, y después todos los terciarios. Fíjense todo lo que nosotros hicimos, los colores, bueno, están todos marcados. Y tanto el verde, ¿sí? Que son los fríos, están marcados los colores verdes, amarillos, y el pasaje del verde al azul, que también corresponde en el círculo cromático a los fríos. Y fíjense que cada brazo, ¿sí? Con su temperatura tiene un fondo contraria a la temperatura que tiene. Fíjense las maneras que nosotros podemos jugar, tanto de figura como de fondo. Bueno, acá empezamos con, después de ver una introducción, este es uno de los primeros trabajos de Matisse. ¿Se acuerdan más o menos esta técnica? Bueno, es una sensación de puntillismo, ¿sí? ¿Se acuerdan de la posición de los puntos, ¿no? Que generaban volumen, colores? Bueno, acá seguramente Matisse, por su época en la que realizó, habrá sentido inspiración, ¿sí? O alguna referencia con respecto a esta técnica que era el puntillismo de aquel entonces. Bueno, este es un autorretrato de Matisse. Bueno, yo quería que nos detengamos acá. Ya vamos, hay un montón de obras, la verdad que están más que invitados e invitadas a ver su obra, pero nosotros vamos a ver puntuales unas que seleccioné para que podamos ver la forma en que trabajaba y también que nos ayuda a hacer nuestro trabajo siguiente. Bueno, acá Matisse es un retrato de él y fíjense cómo juega con las temperaturas, ¿sí? Tenemos por un lado su rostro, ¿sí? Donde cuando yo les decía mancha, vieron que ya no es degradé, ¿sí? Donde nosotros generamos un pasaje de color, sino que en este caso hay pasaje de color, pero se ven las manchas que van cambiando, ¿sí? Que cada mancha es un tono distinto generando ese pasaje de color, pero viendo la separación en sí. Pero la separación no son lineales, sino que son por las manchas generadas en cada pincelada, ¿sí?
Después, en la parte del rostro de Matisse, ¿sí? De este autorretrato, vemos todo el manejo que tenemos de rojos, de naranjas, tenemos algunos rosas también para variar, pero nunca alejándonos de la temperatura de los cálidos, ¿sí? Fíjense bien, tenemos en los ojos, en parte parece que tiene unos anteojos también, fíjense toda la barba roja, ¿sí? Está muy bien marcado lo que es el cálido. Y del otro lado, del izquierdo de su rostro, es una mancha totalmente celeste, totalmente nos está indicando, ¿sí? Que es una temperatura fría, ¿sí? Una temperatura en la que le está dando otra luz, ¿sí? Hay que ver en ese momento cómo estaba proyectando la luz, de qué lado le venía la luz, ¿sí? Y ese mismo celeste lo trasladó todo al cuerpo. Fíjense cómo nosotros podemos como arrancar, agarrar una parte del rostro de Matisse y separar por cálido y por frío. Y todo lo que es parte del cuello cálido y todo lo que es el cuerpo frío. ¿Sí? Y el fondo es un doble juego, porque tenemos verdes apagados y naranjas apagados. Entonces estamos como en una mezcla así de fríos y cálidos, pero sin interrumpir a la obra que es su autorretrato, sino lo que hizo son verdes y naranjas grisáceos, apagados, bajos, para exaltar mucho más lo que es el reflejo del rostro del artista. Pasamos de obra, recuerden, temperatura de color, contraste, si contraste, hay una clara diferencia entre una temperatura y otra, ¿sí? Usó también colores saturados, intensos, fíjense ese rojo de la barba, y después colores pueden también incluir primarios, secundarios, terciarios, como también podemos incluir complementarios, ¿sí? Bueno, este es la raya verde, se llama, es la mujer de Matisse, es un retrato de ella. Se llama la raya verde porque tenía justamente una raya que le cortaba, fíjense, el rostro. Entre ceja y ceja tiene una raya verde que va desde la frente hasta su mentón. Bueno, en aquel entonces se imaginarán esta obra, salieron corriendo cuando la vieron porque justamente no estaban acostumbrados a ver tipos de obras así, pero bueno, el artista está justamente para romper toda, todo, to- todo lo que sea conservador, ¿no? Para inquietar. Si el artista no inquieta, no es arte, ¿sí? Bueno, en aquel entonces Matisse inquietaba con el arte y bastante. Bueno, tenemos a la mujer de Matisse, lo mismo, podemos ver temperaturas de colores, tenemos unos naranjas del lado izquierdo y tenemos unos verdes, también con un poco de naranjas del lado derecho, pero un verde muy marcado partiendo todo su rostro. Son colores arriesgados, ojo, hoy quizás en día no, hay que ver en ese tiempo lo riesgoso que era. Antes, recuerden, se manejaba mucho degradé, pasaje de color, realismo, ¿sí? Matisse agarró y empleó estos planos de colores exaltados, fobismo, ¿sí? Que era una fiera pintando. Y la verdad que, fíjense, el pelo también totalmente de la gama de los azules oscuros, fríos, ¿sí? Tenemos rosa de fondo, naranja y verde, y todo lo que es la vestimenta de esta retratada es toda roja también, colores intensos, saturados, puros, ¿sí? Hay un poco de degradé, podríamos decir, de claro oscuro en lo que es el fondo verde, porque acercándose a la mujer está más bajo el color y cuando se va alejando es un verde mucho más claro. Así que hay un juego de todo acá. Acá podríamos, se arriesgó un poquito más y quizás acá también la pincelada, la mancha no se nota tanto como en el autorretrato anterior que vimos. Bueno, vamos a ver otra obra que claramente vamos, fíjense acá. Bueno, el gato de los peces rojos se llama esta obra. Y bueno, acá realmente rompe con todo. La verdad que esta obra es increíble porque pintar así en esa época era para... la verdad que se arriesgaba un montón y bien arriesgado estuvo porque así nacieron las vanguardias, por el riesgo que tomaron los artistas en aquel entonces. Bueno, tenemos un gato amarillo, un verde, un amarillo verdoso, perdón, con un amarillo verdoso por un lado y
con un naranja por el lado del cuerpo yendo a la cola del gato. Después tenemos un fondo rojo. Recuerden los complementarios, ¿sí? Los complementarios. Tenemos el rojo, ¿sí? Que es complementario también. Tenemos azules, fíjense los fondos verdes. ¿Sí? Recuerden que el rojo es complementario del verde, fíjense cómo se diferencia uno del otro, pero sin embargo se exaltan más y se complementan. Tenemos un rojo con detalles azules, fíjense el color del gato, el agua verde, ¿sí? Colores plenos hay acá, pero también un manejo de complementarios, ¿sí? También de colores primarios, ¿sí? Tenemos los tres colores primarios, azul, rojo y amarillo, y un verde que corta el fondo totalmente. Esto es Henri Matisse, ¿sí? Les quería mostrar de alguna manera cómo trabajaba, ¿sí? Y lo que era el fauvismo de exaltar de aquellos colores, ¿sí? Y utilizar la temperatura de los colores, los contrastes, ¿sí? La saturación. La verdad, una obra muy interesante. Bueno, ahí está, perfecto. Bueno, esta era un poco la obra de este gran artista y bueno, la idea es empezar a trabajar con estos colores, empezar a manchar un poco, ¿sí? Para corrernos un poco del degradé, que vamos a hacerlo la clase que viene, ¿sí? Para empezar a ver pasaje de color, ¿sí? La representación de un realismo del objeto, pero hoy vamos a trabajar un poquito más libre antes de empezar al estudio, ¿sí? de este degradé que yo tanto pronuncio, pero bueno, vamos a soltarnos un poco, manchando y trabajando, ¿sí? Temperaturas de colores, todo lo que vimos hasta acá, ¿sí? Ahora vamos a hacer un trabajito que les voy a mostrar ahora siguiente. Bueno, acá tenemos una imagen de lo que fue en las primeras clases que estuvimos viendo las proporciones. No sé si recuerdan. Bueno, yo había hecho en ese momento una pava, ¿sí? Bueno, esa misma pava que hice, bueno, ahora la representé de nuevo y en un espacio nuevo y vamos a trabajarla, ¿sí? Pueden hacer ustedes lo mismo con algún objeto, como siempre cotidiano de su casa y trabajar eso mismo o los objetos que hicieron en aquel momento o un objeto nuevo, no hay ningún problema, ¿sí? Yo en este caso opté por repetir lo que ya había hecho. Bueno, lo que vamos a ver en este trabajo va a ser las temperaturas de los colores, ¿sí? Recuerden que en el círculo cromático teníamos cálidos y fríos, ¿sí? Y de alguna manera Matisse representaba estos trabajos en cada obra suya, ¿sí? Y bueno, yo en este caso voy a tratar de representar en esta pava una parte cálida y otra parte fría con un fondo, ¿sí? Que jueguen complementarios. Así que bueno, empecemos. Yo hice que tengo una paleta, acá si logran ver, tenemos por un lado, esperen que les quiero indicar acá con el pincel, empezando desde la izquierda, los primarios, hice secundarios, ¿sí? Secundarios, acá naranja, y terciarios cálidos. Acá arriba hice fríos, ¿sí? Y fríos. E hice un terciario que es el verde, ¿sí? Y también acá tengo un secundario verde y acá tengo un secundario violeta. Pero traté de dividir de este lado cálidos, fríos, fríos, ¿sí? Blanco y los colores primarios. Todo esto me va a ayudar a realizar mi trabajo. Bueno, recuerden cómo trabajaba Matisse, ¿sí? En este caso no vamos a generar ningún pasaje de color ni degradé, sino manchas de color, pinceladas. Bueno, voy a empezar por el lado de... ¿sí? Por el lado de los cálidos, ¿sí? Recuerden, manchar. Cuando nosotros manchamos, fíjense cómo mancho con distintas direcciones, ¿sí? Manchar sería como esos trazos que hicimos con los lápices, ¿recuerdan?
en la primera clase, en las primeras clases, bueno, manchar deliberadamente. Cada vez que manchamos nos conviene empezar por el color claro, ¿sí? Porque de ahí vamos a empezar a, a oscurecer. Hay una ley en la pintura que dice que es más fácil oscurecer que aclarar un color. Y alguna vez me van a entender seguramente porque les va a pasar. Cuando ustedes tienen un color muy oscuro y lo quieren aclarar y le tiran color claro y le tiran y le tiran y se les va a hacer un montón de pintura y nunca van a llegar a aclararlo, ¿sí? Por eso es mejor invertir ese paso, si no, empezar con un color claro y de a poco empezar a tirarle colores más oscuros y empezar a oscurecerlos, ¿sí? Es medio una ley de la pintura como el rojo que yo siempre les digo que agarra mucho, sí, que es muy invasivo. Bueno, son esas cositas de la pintura. Bueno, voy a seguir manchando, ¿sí? Con los naranjas. Sigo manchando, fíjense, deliberadamente la pincelada, como mancho, ¿sí? No genero degradé. Recuerden, la clase pasada yo cada tanto secaba el pincel y generaba el degradé. Ahora en este caso no, ¿sí? Puede ser que el color ¿sí? Se mezcle, pero lo seguimos pintando. Limpiamos un poco y me voy al tercer, ¿sí? Color, que es un terciario, ¿sí? Yo estoy con el terciario, ¿sí? Estoy generando temperatura, ¿sí? En este caso sería una temperatura caliente, es un cálido, ¿sí? Cálido. Limpio un poco si quieren para cambiar de color. Y vamos con el último terciario que tengo acá. ¿Sí? Terciario. Puede ir arriba también. Pueden manchar por arriba. Fíjense. Pueden jugar con eso. Matisse jugaba. ¿Sí? Superponía colores. Pero siempre manchando. La mancha, recuerden. Mancha. Es un poco más libre que el degradé. Vieron que no es tan analítico. Sino que también es un poco más intuitivo, sin dejar obviamente de que sea una técnica en la que haya que analizar y pensar, ¿sí? Yo ahora elijo un rojo, ¿sí? Y sigo manchando. Fíjense, ¿sí? Todo mancha. Deliberada. Bueno, esta mancha última que estoy haciendo, el rojo, va a empezar a tomar en lo que es el pico, ¿sí? Generando esa sensación de que es una sombra, ¿sí? El rojo lo puedo usar como sombra. Fíjense. Y ahora volvemos para atrás, para el terciario último, ¿sí? Manchando. Y en este lado, ¿sí? Lo que podemos hacer es cortar. ¿Y con qué podemos cortar? Y bueno, el fobista exaltaba colores. Ustedes dirán, bueno, acá tenemos que poner, profe, un color naranja, un amarillo. Bueno, pero podemos poner el complementario al rojo. ¿Cuál es el complementario del rojo? El verde. Bueno, rompamos un poquito las estructuras como la rompieron los vanguardistas, ¿sí? Recuerden que el arte tiene que ser inquietante. Tiene que inquietar y romperse. Ponemos un poco de verde, ¿sí? Esto ya es animarse a ir mucho más. Y ahí recién ponemos un poquito de amarillo, ¿sí? ¿Qué hicimos acá? Pusimos un complementario, ¿sí? Nos animamos a poner un complementario y después terminar con el color amarillo, ¿sí? Y además les digo, ¿ustedes pusieron verde acá? Bueno, profe, ¿por qué no puedo poner verde acá? También. Perfecto. Ponemos algún verde por acá, ¿sí? Rompemos las estructuras por ahora, como lo hizo Matisse, y podemos agarrar ya toda la tapa verde. ¿Sí? Y voy a agarrar un azul, ya que estamos entrados a los verdes. Vamos a hacer un azul. ¿Recuerdan que este mango era negro y este también? Bueno, yo como no estoy utilizando negro, ¿sí? Voy a utilizar azules. Bueno, ponemos azules acá. Los azules ya están yendo más para los fríos. Es una temperatura fría, ¿sí?
pero yo estoy imitando mi negro. No es que no tenga, sino que lo quiero hacer azul. ¿Sí? Perfecto. Bueno, continuamos. Vamos con los fríos, ¿sí? Vamos a hacer la base fría. Fíjense. Manchamos deliberadamente ahí. Manchamos de una forma rápida. Ustedes pueden trabajar más tranquilo. Recuerden que el profe trabaja así por una cuestión de tiempo. Manchamos, ¿sí? Podemos generar una sombra. Al mismo, una proyección de sombra a la pava, ¿sí? Podemos generar, fíjense, ¿sí? Yo empiezo a poner colores más oscuros, siempre en la gama de los fríos. No se olviden, estamos trabajando con fríos. Sigo con los azules, ¿sí? Sigo con los azules. Recuerden el círculo cromático, recuérdenlo bien. Dónde estaban los fríos, cuáles eran los fríos, ¿sí? Y de este lado vamos a hacer un poquito de celeste más claro. Acá se me mezcló un poco los colores porque se me fue el blanco, pero lo mezclo, miren, lo mezclo y tenemos un celeste claro. Es una base fría, ¿sí? Manchas, manchas, superposición de colores, uno arriba del otro, que no se les haga enchastre, ¿sí? Si ven, ¿sí? Es una técnica rápida. Mancha, y ya que pusimos un poco de claro acá, ¿sí? Podemos poner del otro lado. Fíjense, a mí ojo también con la hoja, tengo un gramaje muy fino, tengo una hoja muy fina y es que se me está humedeciendo. Si ven que se les humedece mucho, esperen a que se seque para poder continuar, ¿sí? Le pongo un poquito más de blanco acá, ¿sí? Con el celeste. Y un poquito acá. Y con un azul, ¿sí? Un azul oscuro, un azul puro, ¿sí? Recuerden, pueden generar la sombra proyectada del elemento que ustedes estén haciendo, ¿sí? Ahí está, perfecto. Bueno, por un lado tenemos eso, ¿sí? Y vamos con el fondo. Yo me preparé. Recuerden que Matisse había hecho, en su autorretrato, había hecho un fondo naranja con verde. En este caso había mezclado dos colores, un color frío, otro cálido, ¿sí? Podemos empezar a jugar entre fríos y cálidos de los colores que tengamos. Yo tengo un violeta, ¿sí? Que pertenece a los cálidos, perdón, fríos. Tengo este violeta, ¿sí? Que no tengo mucha cantidad, tuve que haber hecho más. Voy a cambiar de pincel, me voy a un pincel un poco más ancho, ¿sí? Puedo hacer un violeta, que lo voy a hacer ahora rápido. Y le voy a tirar un poquito de blanco. Ahí se ve el violeta, fíjense. ¿Sí? Estoy tirándole todo un color frío, ¿sí? Violeta, de la gama de los fríos. Sigo con el violeta, ¿sí? Y puedo empezar a combinarlo con un celeste azulado, ¿sí? Celeste azulado, pero ojo, porque acá hay una cosa, acá no genera contraste. ¿Por qué? Porque yo puse azul de este lado y estoy generando, y estoy poniendo tengo un color frío sobre un fondo frío, así que se me están mezclando los valores, se me están igualando, así que voy a tener que hacer algo. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? O cambiamos fondo o cambiamos objetos, ¿sí? Vamos a ver qué hacemos. A mí me gustó este celeste, así que voy a continuar con el celeste, ¿sí? Lo voy a poner arriba también para completar. A mí me gustó. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es resolver ese mango, ¿sí? Que nosotros vemos. Bueno, tenemos dos caminos: o oscurecer más este azul o hacer lo contrario, hacer un color que contraste, que se diferencie, ¿sí? En este caso puedo hacer un color, si tengo un fondo frío,
un objeto cálido. Como todavía tengo colores cálidos, ¿sí? Puedo agregarle al mango colores cálidos, ¿sí? Recuerden, esperen a que sequen los colores, porque si no, se les hace un enchastre como al profe. Pero bueno, el tiempo nos corre. Y le pongo un poquito de amarillo para simular un poco de luz, ¿sí? Es mancha, recuerden que es todo mancha. Bueno, y lo mismo en este caso. Si yo acá tengo esto, lo que son la parte de la manija, lo que sostiene a la manija, bueno, un color que sea totalmente contrario, ¿sí? Podemos hacer un verde. Si yo pongo un verde acá, se diferencia del fondo. Verde y del otro lado verde, ¿sí? Seguimos con el fondo y con los fríos. Sigo poniendo frío, ¿sí? Frío. Voy por acá arriba. Bueno, ¿y cómo hacía Matisse? Rompía con las estructuras. Bueno, ¿qué podemos hacer de este lado para romper la estructura de este objeto, ¿no? De esta obra. Bueno, yo le voy a poner, ¿saben qué? Un rosa. Agarramos, preparamos rosa, ya que tengo blanco acá. Recuerden que Matisse en la raya verde del retrato de su mujer había puesto colores distintos. Creo que también había puesto un rosa, así que no viene nada mal, ¿sí? Y rompemos con rosa. ¿Por qué no? Miren, ahí está. Y ya que hay rosa de este lado, visualmente, para que no quede solamente el rosa de este lado, ¿sí? Lo que podemos hacer es ubicar rosa del otro, para generar un equilibrio visual. Así que se mezcle un poquito con el violeta, ¿sí? Y podemos generar. Bueno, aquí está el trabajo, ¿sí? Bueno, recuerden, lo que yo generé acá fueron temperaturas, ¿sí? Tenemos por un lado, ¿sí? Y también el estilo fovista. Por un lado tenemos todo lo que es temperatura, ¿sí? Temperatura cálida. Después yo me animé a poner un poquito de verdes, ¿sí? Parte de lo que es un frío, pero lo puse también porque el verde es complementario, ¿sí? Del rojo. Recuerden, los complementarios es aquel color que no está. El verde se hace con el azul y el amarillo, y su complementario es el que falta el color, o sea, el rojo, ¿sí? Dentro de los primarios. Entonces me animé a poner un poquito de verde para romper, para hacer eso que hacían los fobistas. Después había puesto esto en azul, pero se me confundió con el fondo frío, así que lo contrarresté. Contrarrestar quiere decir diferenciar, ¿sí? Quizás no se me ve mucho, se me manchó mucho el color, pero bueno, ustedes traten de que se seque, ¿sí? Bueno, todo naranja con amarillo. Después un verde para contrastar, diferenciar con el fondo. Y tenemos, ¿sí? Tenemos lo que es la base con una proyección de sombra, ¿sí? Todo frío. Y si vemos que no hay mucha diferencia entre mesa y fondo, lo que podemos hacer es una línea divisoria, ¿sí? Línea divisoria. Una línea, quizás con un poquito de azul, otra línea. Una línea divisoria que va a diferenciar entre lo que es, ¿sí? Ya fíjense, con dos pinceladas, manchas, fíjense cómo se diferenció. Bueno, fondo frío, y nos arriesgamos con un rosa, ¿sí? Para romper un poco con toda esa lógica que se venía trabajando en aquel tiempo de Matisse. Bueno, nos convertimos en vanguardistas un poco, ¿sí? Bueno, la idea era manchar, ¿sí? Temperatura de color, contraste, diferencias, ¿sí? Objeto, recuerden un objeto cotidiano que ustedes tengan, ¿sí? Y jugar también con los complementarios y arriesgarnos a poner complementarios arriba de un cálido o arriba de un frío, ¿sí?
romper un poquito la estructura. No generamos pasaje de color, fíjense cómo se ven las diferencias, pero se ven las manchas de la pincelada, ¿sí? Así que bueno, este es una técnica llamada manchas y bueno, tratamos de acercarnos al fobismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estaba mostrándole lo que habíamos visto en un principio, ¿sí? Así que bueno, acá está el trabajito terminado, se está secando, ¿sí? Recuerden ustedes cada vez que trabajan, bueno, este trabajo es un trabajo de mancha, soltarse un poco, como nosotros sacamos a pasear la línea, bueno, saquemos a pasar la pintura, a pasearla, ¿sí? A relajar nuestra mano, para después la clase que viene adentrarnos a lo que es el degradé, el pasaje de color, proyección de luz, ¿sí? Luz y sombra, así que prepárense para eso, pero primero, bueno, disfruten la obra de Matisse, disfrutemos de estas temperaturas de los colores, poder generarla y dar esa sensación en un objeto, ¿sí? Si está caliente, está frío, recuerden esa imagen de la pareja que estuvimos viendo paseando dentro de una lluvia, ¿sí? Y unos faroles, ¿sí? Que largaban calor y luz. Bueno, sensaciones, ¿sí? El trabajo práctico es eso, dentro de un objeto que nosotros cotidianos dibujemos o ya hayamos hecho, trabajar manchas, temperaturas de color, contrastes y complementarios, y arriesgarnos a poner también, como los fobistas hicieron alguna vez, romper un poquito con la estructura y poner algunos complementarios por donde no van. Quizás nosotros no lo veamos al principio como este color no va acá, sí o no, pero bueno, de alguna manera van a ver que de a poco se van a dar dando cuenta por qué funcionan esos colores y por qué los están poniendo ahí. Y después la mancha, bueno, la mancha van poniendo, ¿sí? Deliberadamente, si recuerden, una acá, una así, van manejando el pincel como ustedes quieran, ¿sí? Y lo sientan también, que es lo importante, y van generando una estructura, ¿sí? Van construyendo a partir de cada mancha todos los colores del objeto que ustedes estén componiendo, ¿sí? Dentro de los colores que ustedes vayan eligiendo. Así que bueno, nada más, nos vemos la clase que viene, suerte con los trabajos y bueno, agradecer también a todos los trabajos que me están entregando, los alumnos y alumnas, que la verdad que un nivel increíble, prolijidad, como siempre les digo, y bueno, y siempre prolijo, si pueden ustedes la paleta, no como el profe, para poder trabajar y también trabajar ustedes tranquilos, ¿sí? Bueno, les mando un saludo enorme. Chau, chau.